Yo lo sigo diciendo, por ahí se va a conectar la licenciada Sonia Trotman del IPE, porque señores, si volvemos a clase, hay una parte de la población con capacidades especiales que también vuelve a clases o vuelve a esa vida de la formalidad. Ya está con nosotros la licenciada Sonia Trotman. Buen día. Buen día, licenciada Trotman, ¿cómo amanece? Muy bien, gracias a Dios. Estamos en teletrabajo también. Sí, tengo que abrir la pantalla. No, siquiera lo deja así, no se preocupe. Nosotros nos comunicamos como a usted mejor le convenga. Licenciada. Sí, cómo no. Licenciada, en Panamá existe un grupo que poco se conoce cómo trabajar con ellos, pero que ustedes han ido avanzando. Estamos hablando de personas con autismo. Exacto, sí, cómo no. Ahora volvemos a clase, por ejemplo. Hay muchos padres que tienen hijos con autismo. ¿Cómo hacer? ¿O ellos no están dentro del sistema público de educación o privado también? Así es, ajá. Por ejemplo, a nivel institucional, hay dentro de los que reciben el servicio del IPE, 1.235 niños y niñas a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y cómo ellos van a funcionar con la enseñanza ahora de vuelta a clase? Ok, nosotros desde que surgió lo de la pandemia hemos estado dando respuestas porque una de las funciones que me permitió la directora general del IPE, la profesora Marisa Canales, y con la experiencia que hemos tenido de atender a niños con autismo desde hace más de 20 años, quisimos entonces participar en este proceso educativo. Igualmente en estos 4 meses hemos estado dando respuesta a los padres de familia, inclusive a los mismos estudiantes. Hemos canalizado a algunos estudiantes, por ejemplo, lo que algunos estuvieran en crisis. Hicimos una serie de talleres específicos para ellos, para poder minimizar un poco sus crisis en algunos casos, ansiedades en algunos casos, y más que todo entretenerlos un poco para poder que pudieran adaptarse a ese proceso de encerramiento, prácticamente de confinamiento en casa. En el caso de cómo tratarlos, cómo hacer, porque ahora ya algunos vuelven a la normalidad, como se dice, a hacer tareas o funciones que quizás lo habían olvidado, licenciada. Así es, muchos de ellos tenían algunas rutinas específicas ya bastante ganadas y eso sí nos preocupó mucho porque sabemos que para ellos volver a readaptarse no es fácil. Y dentro de esas rutinas que ellos tenían, muchos eran ir a sus terapias o ir a lugares abiertos para poder, por ejemplo, recrearse. Sin embargo, ahora, ¿cómo hacerlo? Y eso todo dependía también del estilo y de la dinámica familiar que ellos estaban viviendo en su momento. Y por eso que tuvimos que dar y organizar algunas estrategias para poder darles respuestas a ellos. Y ahora, con la nueva normalidad, hoy que inicia prácticamente el proceso educativo con un currículum priorizado, de una vez presentamos proyectos para poder estar preparados desde antes y poder entonces darles una respuesta con cuadernos adaptados. Nosotros tuvimos que hacer un análisis del currículum priorizado porque sabemos que hay muchos niños que no son de inclusión total, hay muchos niños que son de aulas especiales dentro de escuelas inclusivas y que para poder ellos recibir una información, por ejemplo, a distancia no iba a ser fácil para algunos, pero eso para algunos había que darles respuesta y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. 1.235, nos dice usted a nivel nacional. ¿Cómo se trabaja con ellos? Estadística hasta el año pasado, estadística hasta el año pasado, porque acuérdense que ahora hay un nuevo periodo, llegó lo de la pandemia y de repente llegaron un poquito más de estudiantes y también hay otros que estaban en escuelas particulares, retornaron a la institución y de repente entraron muchos nuevos también este año. ¿Cómo se trabaja con ellos? 1.235 en esta nueva normalidad. Sabemos que ustedes también se han ido adecuando, licenciada. Tienen app, tienen algunas condiciones tecnológicas
con las que tuvieron que evolucionar? Hay algunos niños que tienen esas facilidades, de repente hay otros no, y debemos siempre darle respuesta a todos, ¿bien? Entonces, lo que hemos hecho es facilitarles, por ejemplo, en este tiempo y para este inicio escolar, preparando también a los docentes a nivel nacional, porque en eso estamos actualmente, tratando de presentarles a todos los directores y docentes a nivel nacional en diversas reuniones lo que es un sencillo y cuaderno de trabajo con todos los contenidos dosificados, priorizando el currículum del Ministerio de Educación y de igual manera, como señala muchos lineamientos a nivel mundial y que ha funcionado mucho para niños con autismo, lo que nosotros llamamos accesibilidad cognitiva y de fácil lectura, los documentos en función de todos los niños a nivel nacional. ¿Eso es algo que se está implementando en Panamá? Ahora, tratando de dar respuestas y creando proyectos para ello, lo hemos hecho. Hemos tratado con la confianza que me ha prestado la directora general del IPE, de ver cómo organizábamos algunas estrategias para los niños con autismo a nivel nacional, y sabemos que una de las respuestas es tratando de accesar esa información, pero en lectura fácil. Eso es lo que estamos haciendo, tratar de innovar un poco en este tema y de organizar un poco también algunas estrategias de los maestros hacia los estudiantes, porque recordemos que los papás hoy en día son los que tienen una postura de docente, pero hay que orientar también a muchos papás, porque no todos son maestros, ¿verdad? Entonces los que no son maestros igual hay que orientarlos un poco. No es fácil, no va a ser fácil, pero queremos presentarles algo sencillo para que los papás también no se llenen de ansiedad. Y es un cuaderno que hemos organizado desde los niños de 5 años, 4 años, y estamos presentando ya en su culminación hasta 6º grado, dosificando también 7º, 8º y 9º grado de premedia para niños con autismo. La pregunta básica, ¿cómo se hace para lidiar, para ayudar a niños y niñas con autismo, que están acostumbrados siempre a una rutina y esto de la pandemia como ha roto ese esquema? Exactamente, es volver a readaptarse. Nosotros hemos tratado de orientar y de llevarles ese mensaje a los padres de familia a través de mensajes, por ejemplo, de pequeños blogs a nivel de los medios de comunicación televisivo, y de igual manera hemos hecho, por ejemplo, 4 talleres diferentes a nivel institucional y a nivel nacional de cómo mejorar un poco las atenciones de los niños en las casas, de cómo organizar nuevos horarios adaptados para la casa, de cómo organizar pequeñas rutinas que compensaran las rutinas anteriores en la casa. Es decir, fueron muchos lineamientos que se tuvieron que hacer y que ahorita mismo todavía hay muchos niños que pudieron adaptarse, pero hay otros que todavía piden. A mí me han llamado, por ejemplo, papá de niños de 4 años que le han mandado algunos módulos, algunas actividades X, y los mismos niños que tienen, por ejemplo, un lenguaje verbal, le han dicho a los papás, niños de 4 años, le han dicho a los papás, yo no estoy en la escuela, esto se hace en la escuela. Entonces ellos están claros de que todas estas actividades se hacen en una escuela, y que en casa de repente solamente es ver televisión, utilizar un celular, utilizar una tablet, pero todo eso se ha ido organizando un poco para que no sea tan difícil ese trabajo con los niños en las casas, de los papás hacia los niños, ¿no? ¿Existe algún periodo específico o eso tarda en readaptarse? ¿En cuánto tiempo una persona con autismo puede readaptarse a una nueva realidad? Eso depende de la necesidad del niño y depende también de la dinámica y del sistema familiar. Hay muchos sistemas familiares que han permitido que los niños, por ejemplo, con sus pautas precisas y disciplina en casa, lo pudieran lograr mucho más rápido. Y niños que se pueden adaptar más rápido. Pero hay otros niños, por ejemplo, algunos los que no son verbales, que difícilmente comprendan
cuáles son, por ejemplo, las cosas cambiantes, cuáles son las normas sociales, difícilmente puedan adaptarse de una manera rápida. Hay unos que sí, hay otros que no. Todo eso depende del nivel de competencia y el perfil que tenga el niño y del el nivel también o grado que tenga el niño de su condición. Todo eso depende de ellos mismos, pero sí lo pueden hacer. Unos más rápido y otros más lentos, pero sí lo pueden hacer. Y a los Todo adultos, eso es, como yo les digo a algunos papás, todo eso es hablar con su cerebro. Todos los días hay que dialogar con el cerebro de los niños y ellos lo pueden entender. y los padres y los adultos, ¿cómo hacen para ir adaptándose a esa realidad? Esa es otra, que no nada más los niños. Aquí todos nos hemos tenido que adaptar. Entonces, por supuesto que el padre de familia que tenga un niño con una condición iba a ser un poco más difícil o es siempre un poco más difícil. Aquí todos nosotros nos hemos tenido que adaptar, hasta nosotros los especialistas nos hemos tenido que adaptar para ver con qué estrategia pudiéramos nosotros abordar y llegarles a ellos sin necesidad de ir a sus casas. Igual los terapistas, los terapistas ocupacionales, los fonoaudiólogos. No ha sido fácil para todos, pero todos hemos tenido y tenemos una facilidad, por ejemplo, de readaptación social y que difícilmente lo puedan hacer tan rápido los niños con autismo. Entonces, ¿qué teníamos nosotros que hacer primero? Trabajar con el adulto, trabajar simplemente con el adulto. Inclusive identificar, por ejemplo, a padres de familia que también estaban en teletrabajo, pero que ahora tenían al niño ahí en ese momento de trabajo en donde a lo mejor anteriormente el niño estaba en la escuela. Así que ese era un proceso doble de adaptación para todos, para toda la familia en general. Sí, porque la casa se convirtió en trabajo, en parque, en sala de juego, en oficina, en escuela, se convirtió en todo. Exactamente. Y uno de los proyectos que nosotros presentamos fue cómo organizar un espacio de tranquilidad en casa. Nosotros lo dimos en un taller, dimos los tips, por ejemplo, de cómo organizar, qué recursos utilizar, recursos de casa para que no salieran. Inclusive hasta hablamos de una colcha, un petate, en función de las necesidades propias de cada familia, ¿no? Porque si nosotros vamos a lo que es lo regular, imagínense, todo es caro, pero hay que llegarle y hay que llevarle esa información de manera sencilla para que le funcione a todos y no nada más a un grupo de personas, sino a todos, empezando hasta por un petate, un pedazo de cartón, un pedazo de tela, es decir, cómo organizar todos un espacio de relajación, que eso es muy funcional para ellos, porque hay momentos de crisis que igual nosotros como seres humanos cuando estamos estresados agarramos una hamaca y nos vamos a acostar, ¿verdad? O nos vamos para nuestra recámara, para que nadie nos moleste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no respetar esas ansiedades o esas limitantes de adaptación de los niños con autismo? Entonces lo que hicimos fue presentar ese proyecto de cómo crear un espacio de relajación en la casa ante algún momento de crisis y dimos las orientaciones de cómo hacerlo. Muy interesante. Muchísimas gracias, licenciada Sonia Trotman, del Instituto Panameño de Habilitación Especial IPE. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludos y bendiciones también y a cuidarse. Exacto, Gracias. muchas gracias. Debe ser familia mía. Sí. Sí. ¿Cómo no? Va, muchísimas gracias.